Bienvenidos a la primera sesión de la residencia virtual de El Mambo Viajero, gente haciendo cosas raras a distancia. Esta semana estaremos trabajando en el primer módulo que se llama A Distancia. Me parece importante en este momento pensar un poco sobre la idea del correo. Últimamente, desde que estamos en la pandemia y que hemos estado guardados en nuestras casas, cuidándonos para no enfermarnos y enfermar a otros, hemos visto que estamos utilizando muchísimas herramientas de comunicación virtuales, correo electrónico, mensajes instantáneos, obviamente videollamadas, y nuestra vida se ha visto totalmente digitalizada de alguna manera, pero al mismo tiempo también ha aparecido de nuevo fuertemente el correo en nuestras vidas. En estos momentos es muy común utilizar servicios de compra a distancia. Compramos cosas que llegan por correo a nuestra casa. Y esto me parece que es algo bastante interesante porque de alguna manera nosotros no estamos tan acostumbrados a utilizar el correo tradicional en nuestra vida cotidiana. Y de muy poco tiempo para acá nos hemos visto de nuevo interactuando por medio de este tipo de correo. De ahí que me parecía bastante pertinente comenzar esta residencia retomando una práctica de las artes que se dio muy fuertemente desde los 60 hasta más o menos 90, que se conoce en inglés como mail art o en español arte postal. Y lo que haremos durante esta semana es revisar un poco las prácticas artísticas que han utilizado correo y veremos cómo muchos artistas lo han utilizado para crear obras de arte, y nosotros realizaremos un ejercicio precisamente de arte postal utilizando correo electrónico durante esta primera semana. El arte postal es un movimiento internacional de artistas y algunas personas interesadas en el que no son artistas, que intercambiaban obras y sobre todo ideas por medio del servicio postal. Una de las cosas más interesantes del arte postal es que este movimiento no cree en las barreras, es un movimiento abierto a la inclusión de diferentes personas sin importar el lugar de procedencia. De aquí que el arte postal es una red internacional de personas que se están comunicando por medio del sistema postal internacional. Este movimiento surge a mediados de los 60 en diferentes partes del mundo y se va a desarrollar bastante entre los años 70 y 80. Para el movimiento del arte postal prima sobre todo el proceso, no tanto las piezas finalizadas, sino todo el proceso de elaboración, desde el nacimiento de la idea, la construcción de la pieza, hasta enviarlo por el sistema postal, incluyendo también el tránsito de este paquete o esta carta por todas las estaciones que pasa antes de llegar al destinatario. En esta medida, las obras de arte postal son muy importantes entenderlas como unas piezas que no están terminadas realmente, sino que son parte de un proceso que está en continua transformación en la medida en que se van creando las obras. El arte postal es un movimiento totalmente internacional. En Latinoamérica existieron unos nodos bastante fuertes de esta práctica, sobre todo en Argentina, Chile y Brasil, pero en Colombia también hicimos parte de esa red con algunas experiencias de algunos artistas que veremos un poco más adelante. En el caso latinoamericano es muy interesante entender que el arte postal se dio en un momento en el que existían dictaduras en algunos países del continente, y de alguna manera el arte postal permitió saltarse las barreras de censura que existían por estos regímenes dictatoriales. Muchas piezas de arte postal de Argentina y Brasil hablan explícitamente de lo que estaba sucediendo políticamente en esos países en ese momento. El arte postal fue de alguna manera en Latinoamérica un medio para hablar de la represión que estaban viviendo los pueblos, especialmente Argentina y Brasil, durante las dictaduras. Muchas de las piezas que se produjeron en este momento en estos países hablaban abiertamente de estos procesos políticos represivos, y poder enviar estas cartas al exterior
permitía pues comunicar lo que estaba sucediendo dentro del país, que tal vez no se conocía mucho internacionalmente. Una de las primeras experiencias y tal vez una de las más notables experiencias de el arte postal en el mundo es la creación de la Escuela de Arte por Correspondencia de Nueva York, que la creó un artista que se llama Ray Johnson en 1962. Ray Johnson era un artista que su medio de producción primordial era el collage. En algún momento comenzó a regalarle estas piezas a sus amigos enviándolas por correo, creando además unas listas de correo, de distribución de correo, de direcciones, no solo en Estados Unidos sino en diferentes partes del mundo, y de ahí comenzó a sumarse mucha gente y de alguna manera se comenzó a construir una especie de red social, tal vez no exactamente en el sentido como las conocemos hoy, como las que se dan en Facebook, Instagram y este tipo de plataformas en internet. Tenemos una red social que tenía un ritmo mucho más lento. Esta red comenzó a crecer y se comenzaron a sumar artistas hasta que se volvió una red que cubría casi todo el planeta. La red internacional de arte postal comienza a crear una plataforma de exhibición que es totalmente paralela a los circuitos oficiales. El arte postal lo que crea es como una plataforma independiente donde los artistas son totalmente libres de crear y de mostrar y de intercambiar sus obras con otros pares. Muchos artistas ven en el arte postal un canal idóneo para la circulación de ideas que son rechazadas en los circuitos oficiales de circulación del arte. Si bien el arte postal era bastante libre y buscaba pues tener esta libertad y no tener como constreñimientos en sus participantes, sí tenía unas reglas y que estaban establecidas por la comunidad para que se entendiera una exposición de arte enviada por correo como una exposición de arte postal propiamente dicha. La primera es que la participación en estas muestras y en estas redes es totalmente libre, sin ninguna distinción de género, raza, nacionalidad, credo, filiación política o lugar geográfico donde se encuentre el artista participante. Por otro lado, todos los medios de creación son válidos. Sin embargo, el único requerimiento es que la obra puede ser enviada por medio del sistema postal internacional. Pero pues aquí pueden caber dibujos, pinturas, obras en sonido, todos los medios son válidos para expresar ideas que van a ser comunicadas y transmitidas por la red. Una característica muy interesante de este movimiento es su separación del sistema del mercado del arte. Todas las exposiciones de arte postal, las piezas que llegan a la persona que organiza esta muestra, todas las piezas no se van a devolver y no se pueden comercializar. Estas piezas se deben guardar para volverlas a exhibir o para hacer estudios posteriores del movimiento. Siguiendo con estas ideas de libertad y de accesibilidad a las exposiciones de arte postal, en estas muestras no existían jurados. Se abría una convocatoria que era pública, que circulaba pues, por las cadenas, digamos, tradicionales de correspondencia. Las obras que llegaban al destinatario que estaba haciendo la selección de obras, todas las obras tenían que mostrarse, no debían existir jurados ni artistas rechazados. Todas las obras que llegan se deberían mostrar y presentar al público de una manera respetuosa. Todas las obras que participaban en una exposición no eran devueltas y tal vez una de las cosas que se pedía a cambio era que en la medida de las posibilidades de la muestra se realizara un pequeño catálogo que compilara las obras y los artistas que estaban participando y este fuera devuelto por correo a cada uno de los artistas participantes. Una de las primeras obras colombianas que se puede considerar como parte de este movimiento del arte postal internacional es la obra Papel y Lápiz de Jonier Marín de 1975, que estaba incluida en la muestra El arte de la desobediencia. Voy a leer una pequeña cita de Jonier que cuenta cómo funcionaba esta obra. Estábamos en 1975, sin perder tiempo propuse a artistas que conocí viajando dibujar a lápiz una hoja de cualquier cosa y adjuntar su retrato al dibujo, validando así la obra. Esos artistas de varios países, muchos de ellos sin prestigio y algunos fallecidos, dan a este librito un aura insustituible. Es, creo,
una obra que siendo individual operó y opera como una expresión conjunta, con un variado repertorio de estilos, resultando en una poética visual que vale la pena revisitar. Esta obra estaba compuesta de 46 dibujos y fotografías de los artistas que lo hicieron. Se mostró por primera vez en el Museo de Arte Moderno y, curiosamente, ese mismo año también se mostró en Brasil, paralelamente a la exposición en Bogotá. Posteriormente, en el año 1981, Marina hace otra exposición que se llama Colombia a Distancia. En este convoca a 34 artistas de 24 países diferentes a crear una imagen inspirados en Colombia. La experiencia se inscribe en el ámbito del arte postal, que ha pasado en el presente de una simple angustia comunicativa a un campo reflexivo de una cierta vanguardia, o mejor, a un campo de creación que se manifiesta o se expresa a voluntad suya o a su pesar, de una manera muy diversa al arte en general. Porque si bien el arte postal pasa a ser mostrado a la larga, no es ese su fin, el cual más bien es llegar a su destinatario y crear una inquietud, tal vez originar una respuesta. He solicitado a 36 artistas de 24 países inspirarse en el tema de Colombia. Resultado: café, violencia, orquídeas, desnutrición, río Magdalena, marihuana, etc. Valga este como un ejercicio de arte postal y amistad. Ojalá todos estos amigos puedan un día conocer más cerca este país. Ulises Carrión, que es un artista mexicano que vivió una buena parte de su vida en Ámsterdam, es un nodo importante de esta red internacional. Él fue muy activo en el movimiento de arte postal entre los 70s y los 80s y escribió un ensayo que se llama El arte postal y el gran monstruo, en el cual hace unas reflexiones sobre lo que él entiende, cómo es esta práctica, cómo se especifica como el medio y las interacciones que suceden dentro de esta red, y es sin duda alguna un gran resumen de lo que significa hacer arte por correo. Ha llegado el momento de declarar que el arte postal tiene muy poco que ver con el correo y mucho que ver con el arte. El arte postal usa el correo como soporte en el sentido de que las artes que no son de correo usan lienzo, papel, hierro y madera como soporte. Muchas personas que utilizan estos soportes nunca pensaron en arte lienzo, arte madera, arte papel. Las palabras, los trozos de papel, los sobres y los colores son medios. Cuando un artista utiliza uno o varios de estos medios y elige el sistema postal como medio de apoyo, entonces surge el arte postal. Otra de las cosas maravillosas que hizo fue una revista que se llamaba Efímera, muy similar a Sobre Arte en su versión internacional, que se circuló por 12 números en los cuales se recopilaban obras que llegaban por correo a la dirección de Ulises Carrión. Él lo que hacía era mensualmente organizar en una especie de collage las piezas que llegaban sin modificarlas, simplemente las organizaba y las reproducía en una revista que se distribuía por círculos especializados, especialmente en Europa. Estos 12 números de Efímera son muy interesantes porque aquí se ven lo importante que era Ulises como un nodo central. Aquí vemos obras de diferentes partes del mundo y hay muchas de Latinoamérica, incluyendo obras de Paulo Bruschi, quien es un artista de Recife, de Brasil. Este ha sido un muy sucinto resumen sobre más o menos qué es el arte postal, cómo ha funcionado en Colombia, y espero pues que les sirva un poco para entender el lugar desde el cual vamos a trabajar en esta primera semana.